Cordial saludo, soy Yanedis Miranda Núñez, estudiante del programa de doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de la República Bolivariana de Venezuela. Me permito hacer una breve argumentación y articulación de la generación de teoría desde el paradigma postpositivista en el cual está adscrito mi proyecto de tesis doctoral titulado Praxis Educativa Constructivista como generadora de aprendizajes significativos en el área de matemática de educación básica primaria en Colombia. Este trabajo corresponde a la unidad curricular Generación de Teoría orientado por la doctora Scarlett Kirillov. Al indagar por la praxis educativa constructivista en el área de matemáticas, pretendemos conocer las concepciones, las percepciones de enseñanza del docente y la visión del aprendizaje significativo que poseen los estudiantes. Tratamos de obtener una mirada más integral al enfocarnos en la experiencia vivida en el aula, tal y como sucede en la realidad. En otras palabras, se trata de responder a interrogantes sobre qué ocurre durante las clases de matemáticas, cómo realiza su práctica los docentes, el profesorado, qué aprenden los estudiantes, pero además cómo aprenden los estudiantes. Responder estos interrogantes desde la práctica significa observar las acciones que ocurren en el aula y preguntarnos por la vivencia del otro. En consecuencia, metodológicamente se enmarca esta investigación en el paradigma cualitativo o postpositivista. La matriz epistémica en este tipo de investigación pues se caracteriza porque en ella prevalece la relación interdependiente entre sujeto y objeto y existe una multiplicidad de métodos para la generación y la validación de conocimiento. Se asume de una determinada forma las dimensiones del paradigma. Así, según autores como Martínez, Pacet y Matos, Rodríguez, Gil y García, pues en la dimensión ontológica la realidad es percibida como dinámica, holística, divergente, múltiple, construida por los seres humanos en sus interacciones mediadas por el lenguaje. En este caso es un grupo que está conformado por el docente y sus estudiantes. Se asume entonces que cada aula o salón de clase está conformado por un grupo humano que posee una cultura educativa distinta. Por otra parte, la dimensión epistemológica se caracteriza por tener su centro de interés en el fenómeno y su comprensión. En consecuencia, pues el conocimiento se enmarca en lo cotidiano, en el lenguaje, en el entramado de la vida misma. Por ello posee significado en ese mundo donde se vincula el investigador con la realidad que estudia. Asimismo, la dimensión axiológica refiere a la concepción sobre el papel de los valores. Por un lado, tiene que ver con los valores, intereses y actitudes del investigador en el proceso de investigación, pero por otro también está relacionado con los valores que privilegia cada paradigma como esencia inherente a él. En el caso del paradigma cualitativo, los valores que influyen en todo el proceso de la investigación son el diálogo, la interacción, la comprensión, el respeto por el otro, la subjetividad, la participación, la comunicación. La dimensión metodológica está configurada por los procedimientos para abordar los fenómenos que tienen lugar en la realidad. Tiene como finalidad comprender e interpretar esa realidad, su significado para las personas, las percepciones, concepciones que han construido sobre ella, las intenciones y las acciones que realizan. Desde lo teleológico y tomando en cuenta que el propósito general de este estudio consiste en formular lineamientos teóricos y prácticos para una praxis educativa constructivista como generadora del aprendizaje significativo de las matemáticas en los estudiantes de educación primaria de las instituciones educativas de Magangué del departamento de Bolívar. Dentro del paradigma cualitativo se decidió aplicar el método etnográfico. Método etnográfico, ya que se pretende, en palabras de Juni Urbano, describir el modo de vida de una raza o grupo de individuos. En este contexto pretendemos privilegiar la profundidad
por encima de la cantidad. Y por ello, en un principio optaremos por 2 instituciones rurales y 2 instituciones urbanas para tener una representación de ambos tipos. Como informantes clave y sujetos de observación, pues elegiremos de manera intencional 2 docentes de 5º grado de cada institución con sus respectivos estudiantes para un total de 8 docentes. En lo que respecta a los estudiantes que entrevistaremos, escogeremos 9 estudiantes en total, 3 con nivel de competencias mínimas en matemática, 3 con nivel medio y 3 con nivel avanzado. De esta forma, pues tendremos una representación completa en cuanto al aprendizaje significativo que han logrado. El procedimiento de la investigación está constituido por una serie de pasos que realizaremos para dar respuesta a los propósitos de este estudio. En este caso consistirá en 2 etapas. La primera etapa está formada por la investigación etnográfica en sí y la segunda por el proceso de teorización. En la primera etapa aplicaremos el método etnográfico siguiendo las fases que propone Rodríguez Gil y García, que son la fase preparatoria, una fase de trabajo de campo, una fase analítica y la fase informativa. En la fase preparatoria elaboramos el marco conceptual y nos apoyamos en la visión y experiencia personal como docente, experiencia que me ha permitido observar el bajo rendimiento en matemáticas, pues los estudiantes apenas alcanzan las competencias mínimas en esta área del conocimiento. Esto me llevó a preguntarme sobre cómo son las praxis educativas constructivistas de los docentes que favorece la generación de un aprendizaje significativo en el área de matemáticas en los estudiantes de básica primaria en Mahangué, Bolívar. Ahora, durante la fase de trabajo de campo, pues realizaremos las observaciones y recogeremos la información de los participantes. Pues es en esta etapa, en esta fase, cuando aplicaremos las técnicas e instrumentos seleccionados o construidos para tal efecto. En la fase de análisis de la información recogida procederemos a la reducción de los datos, la disposición, la transformación de datos, la obtención y verificación de las conclusiones. Estas tareas incluyen la categorización. Para finalizar, en la fase informativa integraremos la fundamentación teórica y empírica, lo que incluirá el significado de la experiencia para los involucrados y las implicaciones de los resultados obtenidos para la teoría ya establecida. En lo concerniente a las técnicas e instrumentos, en esta investigación se privilegiarán la observación participante y la entrevista a profundidad. Aunque no se excluye el uso de otras técnicas e instrumentos dependiendo de la necesidad para obtener más datos, como por ejemplo pueden ser diarios de clase del docente, planificación del docente, pruebas realizadas a los estudiantes, grupos de discusión, bueno, entre otros. La aplicación de la observación participantes como técnica durante la investigación en curso pues permitirá visualizar el comportamiento de los informantes en el aula y la praxis educativa de los docentes durante el desarrollo de las clases de matemática con el fin de registrar la información de las observaciones se utilizará el diario del investigador y ciertos dispositivos mecánicos. Asimismo, las entrevistas a profundidad las realizaremos en el lugar y en el momento concertado entre la investigadora y los informantes, siempre procurando por crear un ambiente de confianza y cordialidad. Las entrevistas serán grabadas con el propósito de no perder ningún aporte verbal importante y las preguntas a los docentes y sus respuestas estarán orientadas a indagar sobre las praxis educativas constructivistas que realizan en las clases de matemáticas y a los estudiantes pues sobre el logro de un aprendizaje significativo en esta área. Hablando del proceso de teorización, tenemos que en la investigación cualitativa o postpositivista, el proceso de la teorización pues comienza con el análisis de la información. No se espera a reunir todos los datos. Tenemos entonces en primer lugar la categorización, que según Rodríguez Gil y García es un proceso que consiste en dividir y subdividir los datos según el criterio o regla determinada por el investigador y se encuentra ubicada en la tarea de reducción de datos. Se comienza por una descripción de lo visto en las notas, luego se clasifica mediante un proceso
que desmonta la transcripción narrativa e identifica categorías o temas tomando en cuenta los propósitos que se persiguen alcanzar con la indagación. Cada categoría soporta un significado o tipo de significado. Luego, con las propiedades fundamentales, articularemos una definición abstracta de la categoría, con lo cual ya tenemos un primer constructo o aproximación teórica que facilitará la descripción del fenómeno en estudio y dará pues respuesta a los propósitos previstos. En lo que tiene que ver con la saturación teórica, pues para Straub y Corbin, esta constituye el punto en la construcción de la categoría en la cual ya no emergen propiedades, dimensiones o relaciones nuevas durante el análisis. En tal sentido, se deben recoger datos e información hasta que todas las categorías estén saturadas. Esto significa en primer lugar, que no hayan datos nuevos importantes que parezcan estar emergiendo en una categoría. En segundo lugar, que la categoría esté bien desarrollada en términos de sus propiedades y dimensiones, demostrando variación. Y en tercer lugar, las relaciones entre las categorías deben estar bien establecidas y validadas. En lo que tiene que ver con la triangulación, debido a la subjetividad que caracteriza a la investigación cualitativa y pues la validez y la confirmabilidad de los hallazgos son de primordial importancia para garantizar su rigor científico. La validación tanto interna como externa la realizaremos de dos maneras. Primeramente, durante la recopilación de la información, porque a medida en que la vamos recogiendo, constataremos con los informantes la veracidad de esa información emitida y su correspondencia con las interpretaciones que se le han realizado. Así, en segundo lugar, mediante la triangulación, ya que confrontaremos las concepciones de los informantes con las aportadas por otros investigadores. Particularmente en el presente estudio, el tipo de triangulación que se realizará será de datos, pues la realizaremos fundamentalmente con base en distintas fuentes de información, ya que consideraremos las voces de los informantes, a los autores de diversas investigaciones empíricas o teóricas y la visión propia. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de aplicar otras formas de triangulación cuando la situación o el hallazgo así lo amerite. Y finalmente tenemos la teorización. De acuerdo con Martínez, toda investigación, independientemente del paradigma, del enfoque, método o tipo de ciencia, tiene dos ejes básicos de actividad. La primera es recoger toda la información necesaria y suficiente para alcanzar esos objetivos o solucionar ese problema. Y la segunda tiene que ver con estructurar esa información en un todo coherente y lógico, es decir, ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa información. Atendiendo a ello, en esta investigación, pues pretendemos recoger la información necesaria durante la aplicación del método etnográfico, siguiendo el procedimiento que ya antes describí, realizando con ello el primer eje básico de la actividad de investigación. Simultáneamente daremos respuesta al segundo eje o centro de la actividad investigativa, ya que esa información, luego de transcribirla, la analizaremos y la estructuraremos en categorías, las cuales relacionaremos para configurar unos lineamientos teóricos y prácticos para una praxis educativa constructivista que constituirán el aporte teórico de la indagación. Es relevante señalar que en la investigación en desarrollo no solo formularemos lineamientos teóricos y prácticos para una praxis educativa constructivista, sino que con base en los propósitos específicos del estudio y el aporte de los informantes, elaboraremos una conceptualización de la praxis educativa manifestada por los docentes, así como la visión sobre el aprendizaje significativo en el área de matemáticas desde la experiencia de los estudiantes de quinto grado de educación básica en las instituciones educativas de Magangué, en el departamento de Bolívar. Es así que como resultado de la investigación obtendremos una teoría sustantiva
y dos, conceptualizaciones aplicadas en la realidad experimentada por los informantes clave. Con eso va más allá de la descripción del fenómeno en estudio, tal como lo precisan Juni y Urbano, la formulación de una teoría